Buenas noches. Me llamo Egon y estoy aquí de nuevo para contarles historias de terror. Pónganse los auriculares y vámonos. Hay gente que dice que el trabajo duro siempre vale la pena, que si haces tu mejor esfuerzo, las oportunidades van a aparecer. Yo ya no sé. Para mí, a veces, una oportunidad que parece demasiado buena puede ser como aceptar una invitación a una fiesta donde no sabes quiénes son los otros invitados, y cuando finalmente te das cuenta, puede ser demasiado tarde para irte. Buenas noches, raza. Me llamo Carla. Esta historia que les voy a contar pasó hace unos 2 años. En esa época yo manejaba una pequeña empresa de limpieza con mi esposo Sergio y mi cuñada Patricia. Empezamos pequeños, ya saben cómo es. Limpieza residencial, algunas oficinas menores, nada muy elaborado. Nuestro fuerte era el trabajo nocturno. Llegábamos cuando todo el mundo ya se había ido. Hacíamos nuestro jale en silencio y salíamos antes de que la gente llegara en la mañana. Era un trabajo honesto, pero el dinero estaba contado. Apenas alcanzaba para pagar las cuentas y mantener los equipos. Todo cambió con una llamada telefónica un martes por la noche. Yo estaba en casa organizando los productos de limpieza cuando sonó el teléfono. Era un número que no conocía, pero la voz del otro lado era educada, profesional. Un tal Roberto, que decía representar un grupo de empresas que necesitaba servicios especializados de limpieza, servicios nocturnos en lugares más alejados. El pago era diferenciado. Cuando mencionó la cantidad, casi se me cae el teléfono. Era 3 veces más de lo que cobrábamos normalmente, por una noche de trabajo. Parecía demasiado bueno para ser verdad, pero estábamos necesitando. Acepté de inmediato, aunque con la condición extraña de que teníamos que mantener sigilo absoluto sobre todo lo que viéramos. El primer trabajo fue un viernes. La dirección era en un complejo empresarial bien alejado, casi saliendo de la Ciudad de México. Para llegar ahí tuvimos que tomar una carretera que ni sabía que existía. Era una región nueva, con edificios modernos esparcidos en medio de la nada, como si alguien hubiera decidido construir un pedazo de ciudad en medio del campo. Llegamos ahí alrededor de las 11 de la noche. El edificio era imponente, todo de cristal, pero estaba completamente a oscuras. Solo la iluminación externa funcionaba, creando sombras extrañas en las fachadas espejadas. El estacionamiento estaba vacío, pero había varios lugares marcados con placas de reservado para dirección. Carros caros habían estado ahí recientemente. Se podían ver las marcas de las llantas en el asfalto. La llave estaba donde Roberto había dicho que estaría, en una cajita magnética pegada debajo de un bote de basura. Dentro del sobre, junto con la llave, había una lista detallada de lo que necesitaba hacerse y un mapa del edificio. Lo que me llamó la atención fue que la lista era muy específica. No era solo limpiar las oficinas, era aspirar todas las alfombras 2 veces, limpiar todas las superficies de cristal con producto específico, desinfectar todas las manijas y interruptores, como si alguien quisiera estar absolutamente seguro de que no iba a quedar ningún vestigio de algo. Entramos al edificio y el silencio era total. Nuestros pasos hacían eco en el vestíbulo de mármol, un sonido que parecía multiplicarse por los pasillos vacíos. El aire acondicionado estaba apagado y el lugar tenía ese olor de oficina cerrada, mezclado con algo que no podía identificar. Algo medio dulce, medio químico. Tomamos el elevador hasta el 5.º piso. Las puertas se abrieron a un pasillo largo, con oficinas de ambos lados. Todas las puertas estaban abiertas, como si la gente hubiera salido con prisa. Fue cuando empezamos a trabajar que noté las primeras rarezas. En las oficinas, había señales de que la gente había salido rápidamente. Cafés a la mitad en los escritorios, documentos esparcidos, cajones abiertos, pero no había nada personal. Ninguna foto de familia, ningún objeto decorativo, nada que indicara que alguien realmente trabajaba ahí. En uno de los escritorios había un calendario. La última fecha marcada era de 3 semanas atrás. Después de eso, nada. Seguimos limpiando, siguiendo la lista al pie de la letra. Era un trabajo meticuloso,
casi obsesivo. Con cada piso que bajábamos, la sensación de que algo estaba mal solo aumentaba. Fue en el tercer piso que la vi por primera vez. Estaba pasando un trapo en un escritorio cuando un movimiento en la ventana me llamó la atención. Allá afuera, en el estacionamiento, había una figura parada debajo de un poste de luz. Una mujer mayor, bien vestida, con un abrigo oscuro que le llegaba hasta las rodillas. No se movía, solo observaba el edificio. Cuando llamé a Patricia para que viera, la mujer ya no estaba ahí. Terminamos el trabajo alrededor de las 4 de la mañana. Cuando salimos, el estacionamiento estaba vacío y silencioso. Dejamos la llave en el lugar acordado y nos fuimos, exhaustos pero satisfechos. El dinero había caído en la cuenta el mismo día. Una semana después, Roberto llamó de nuevo. Otro trabajo, otro lugar alejado, mismo pago. Esta vez era un complejo de oficinas aún más aislado, en una zona industrial que ni sabía que existía. El patrón se repitió. Edificio vacío, lista detallada de limpieza, señales de que la gente había salido con prisa. Y ahí estaba ella de nuevo, la mujer mayor, observando desde lejos. Esta vez estuve segura. Cuando terminamos el trabajo y salimos al estacionamiento, ella estaba parada junto a nuestra camioneta. Se presentó como Doña Elena, supervisora de calidad de los servicios. Era una señora elegante, debía tener unos 70 años, con cabello gris recogido en un chongo perfecto. La ropa era cara, bien cortada, pero había algo en sus ojos que me dejó incómoda. Eran muy atentos, como si estuvieran evaluando cada detalle. Sus preguntas fueron extrañas. No eran sobre limpieza. Quería saber si habíamos visto algo inusual, si habíamos tocado algún documento, si habíamos hablado con alguien y, principalmente, si íbamos a mantener sigilo sobre todo lo que habíamos visto. Cuando le aseguramos que sí, sonrió, pero la sonrisa no llegó a los ojos. Después de esa noche, nuestra empresa despegó de una forma inexplicable. Empezaron a llegar contratos de empresas enormes, multinacionales que solo conocía de nombre. El valor de los servicios se triplicó, después se quintuplicó. En pocos meses, pasamos de una empresa familiar a una operación que atendía algunas de las oficinas más grandes de la ciudad. Pero doña Elena siempre aparecía. No importaba dónde fuera el trabajo, a qué hora, ella estaba ahí. A veces la veíamos en el estacionamiento, otras veces dentro del mismo edificio, caminando por los pasillos como si fuera dueña del lugar. Y siempre con esas preguntas extrañas, siempre verificando que estuviéramos manteniendo los estándares. Antes de continuar la historia, muchas gracias por el cariño y apoyo de siempre. Ustedes son los mejores. Lo que empezó como inspecciones de calidad se fue volviendo algo mucho más perturbador. Doña Elena ya no preguntaba sobre limpieza, quería saber sobre nuestra vida personal, sobre nuestra familia, sobre nuestros planes futuros. En una de esas conversaciones, empezó a hacer preguntas sobre mis hijos. ¿Qué edad tenían? ¿Dónde estudiaban? ¿Quién los recogía en la escuela? Información que no tenía nada que ver con nuestro trabajo. Cuando cuestioné el motivo de esas preguntas, explicó que era importante conocer a los socios de negocio, saber qué tipo de personas estaban siendo contratadas. La forma como lo dijo sonó como una amenaza velada. En las semanas siguientes, las inspecciones se volvieron más frecuentes y más invasivas. Doña Elena empezó a aparecer no solo en los lugares de trabajo, sino también cerca de nuestra casa, de la escuela de los niños, del súper donde hacíamos las compras. Sergio me contó que la directora de la escuela había llamado preguntando sobre una mujer mayor que se había quedado observando a los niños salir. Cuando confronté a doña Elena sobre esto, no lo negó. Dijo que estaba supervisando a nuestra familia, asegurándose de que todos los miembros de la comunidad fueran adecuados para mantener la sociedad. Sacó una libretita del bolsillo y me mostró algunas páginas. Estaba todo ahí: los nombres de mis hijos, los horarios de la escuela, la dirección de mi mamá, hasta el nombre del veterinario de nuestro perro. La amenaza era clara. No solo estaba supervisando nuestro trabajo, estaba controlando nuestra vida.
Cuando pregunté qué pasaría si quisiéramos parar, si ya no quisiéramos esos contratos, sonrió de esa manera fría y preguntó por qué renunciaríamos a tanto dinero. Según ella, la libertad era una ilusión. Siempre habíamos sido controlados por algo, y ahora éramos controlados por la abundancia. Esa noche, cuando llegamos a casa, encontramos un sobre debajo de la puerta. Adentro había fotos. Fotos de mis hijos saliendo de la escuela, de Sergio en el súper, de Patricia en la parada del camión. Y una nota: mantener los estándares es fundamental para la seguridad de todos. Fue ahí que entendí que ya no éramos una empresa de limpieza. Éramos prisioneros de un éxito que no pedimos, controlados por alguien que conocía cada detalle de nuestras vidas. Tratamos de parar, rechazamos los siguientes contratos. Dijimos que queríamos volver a nuestros clientes antiguos, pero los clientes antiguos ya no querían nuestros servicios. De alguna forma, todos habían encontrado otras opciones, y doña Elena siguió apareciendo, ya no para inspecciones, sino para conversaciones amigables. Conversaciones donde dejaba claro que nuestra familia estaba siendo observada, que nuestro éxito dependía de nuestra cooperación, que cualquier intento de salir de la sociedad tendría consecuencias. Lo peor de todo es que tenía razón. Nuestra vida anterior había desaparecido completamente. Los clientes, los proveedores, hasta algunos amigos se habían alejado. Era como si nuestra existencia anterior hubiera sido borrada, reemplazada por esta nueva realidad donde éramos ricos, pero prisioneros. Hoy, 2 años después, seguimos atrapados en este ciclo. Nuestra empresa crece, el dinero entra, pero cada contrato viene con nuevas exigencias, nuevas formas de control. Doña Elena ya no supervisa solo nuestro trabajo, supervisa toda nuestra vida. Aparece en los lugares más inesperados, siempre con esa sonrisa fría, siempre recordando que estamos siendo observados. A veces me quedo pensando en cómo empezó todo. Una llamada telefónica simple, una oportunidad que parecía demasiado buena para ser verdad, y lo era, porque descubrí que algunas oportunidades no son regalos, son trampas doradas. Cuando aceptas formar parte de algo más grande, algo que no entiendes completamente, descubres que ya no eres tú quien decide cuándo parar. Lo único que me consuela es saber que, al menos por ahora, mi familia está segura. Mientras sigamos manteniendo los estándares, mientras sigamos siendo los empleados perfectos de un sistema que no comprendemos, nada les va a pasar. Pero cada noche, cuando salgo a otro trabajo, cuando veo a doña Elena observándome desde lejos con esos ojos fríos, me pregunto por cuánto tiempo va a durar esta seguridad. ¿Y qué va a exigir de nosotros cuando decida que los estándares actuales ya no son suficientes? Buenas noches. Me llamo Ricardo. Esta historia que les voy a contar pasó el año pasado. En esa época yo era supervisor de un centro de distribución aquí en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Recibíamos tráileres todo el día, una operación que no paraba nunca. Mi trabajo era coordinar a los equipos, asegurarme de que las cargas se descargaran a tiempo y que nada saliera mal. Era una chinga, pero me gustaba. Tenía una rutina, un orden en las cosas. Todo empezó un lunes de marzo. El gerente me llamó a la oficina y me dijo que iba a llegar un empleado temporal, transferido de una sucursal del interior. Un tal Andrés. Dijo que era un vato experimentado, que conocía el jale y que nos iba a ayudar en la temporada alta que se venía. Viene con buenas referencias, me dijo el gerente, moviendo unos papeles en el escritorio. La gente de recursos humanos ya arregló todo. Llega el miércoles. Cuando apareció, lo primero que noté fue que Andrés no se veía como los chavos de nuestra región. Era alto, flaco, con la piel medio pálida para alguien que trabajaba en almacén. Su ropa estaba limpia, planchada, pero tenía un olor extraño. No era malo, era solo diferente, como ropa guardada por mucho tiempo. Ricardo, mucho gusto. Andrés Hernández. Su voz era baja, educada. La mano que me extendió estaba fría.
aunque hacía calor ese día. Pasé los primeros días mostrándole el sistema, explicándole cómo organizábamos las cargas, los horarios, el esquema de rotación de los equipos. Ponía atención a todo, hacía las preguntas correctas, pero siempre con esa actitud medio distante, como si estuviera pensando en otra cosa. La raza del equipo fue receptiva, como siempre es con el vato nuevo, pero pronto empezaron a notar las rarezas. La primera fue a la hora de la comida. Mientras todos se juntaban a comer y echar relajo, Andrés se quedaba medio apartado, masticando despacio, viendo el reloj cada pocos minutos. ¿A qué horas dijiste que regresamos de la comida?, le preguntó al Marcos, uno de los cargadores más antiguos. 1:30, hermano, igual que todos los días. Andrés miró su propio reloj de pulso, donde tenía un reloj digital sencillo, y frunció el ceño. ¿Estás seguro? Mi supervisor siempre decía que era a la 1:45. El Marcos se encogió de hombros. Aquí es a la 1:30, Andrés. Siempre ha sido así. Yo estaba escuchando la conversación de lejos, y eso me dio una punzada de curiosidad. ¿Qué supervisor? Estaba hablando como si todavía trabajara en el lugar de donde venía. En los días siguientes, otras cosas empezaron a molestarme. Andrés siempre pagaba todo en efectivo. El lunch en la cantina, el café, hasta cuando la raza hacía cooperacha para algo. Siempre billetes arrugados, como si los hubiera guardado por mucho tiempo. Oye, carnal, ¿no tienes tarjeta?, le preguntó el Marcos un día, medio de broma. Andrés paró de contar las monedas y lo miró con esa expresión vacía de siempre. No funciona aquí. ¿Cómo que no funciona? El sistema es diferente. La respuesta no tenía ni pies ni cabeza, pero Andrés habló como si fuera lo más obvio del mundo. El Marcos me miró con cara de que no entendió nada, y yo fingí que estaba ocupado con una hoja de cálculo. La gota que derramó el vaso fue cuando traté de agregarlo al grupo de WhatsApp del equipo. ¿Cuál es tu número, Andrés? Se quedó en silencio por un rato, moviendo unos papeles en la mesa. Yo no tengo celular en este momento. ¿Cómo que no tienes celular? Todo el mundo tiene. El mío se descompuso. Todavía no he tenido tiempo de comprar otro. Me pareció raro, pero lo dejé pasar. Hasta que algunos días después lo vi metiéndose al bolsillo y vi un aparato ahí. No era un smartphone, parecía de esos celulares antiguos, de tapita, que ya nadie usaba. Empecé a fijarme en otras cosas. Durante los descansos, se quedaba viendo hacia el fondo del almacén, hacia el área donde estaban las máquinas viejas y los equipos fuera de uso. A veces lo encontraba ahí parado, como si estuviera buscando algo. ¿Todo bien, Andrés? Se volteaba, medio sobresaltado. Sí, solo creí que había visto una puerta ahí. Yo miraba hacia donde señalaba. Era puro muro. ¿Qué puerta? Olvídalo. La confundí con el lugar donde trabajaba antes. Y entonces empezaron las preguntas. No era curiosidad mía, era necesidad profesional. Cuando un empleado temporal se va quedando más tiempo, uno necesita regularizar la situación, pedir documentos, actualizar datos. Fue ahí donde la cosa se puso rara de verdad. Marqué al número de referencia que estaba en su expediente. Número inexistente. Intenté con el segundo número. Lo mismo. Busqué el nombre de su empresa anterior en internet. Nada. 0 resultados. Andrés, lo llamé en un rincón, lejos de la raza. Necesito actualizar algunos datos tuyos aquí. ¿Cómo se llamaba la empresa donde trabajabas antes? Distribuidora Morales e Hijos. ¿Y dónde quedaba? Toluca, zona industrial. Esa noche me fui a casa con eso en la cabeza. Me senté en la computadora y busqué por todos lados. Distribuidora Morales e Hijos, Toluca, nada. Busqué empresas similares, distribuidoras de la región, centros de distribución. Ninguna coincidía con lo que había dicho. Al día siguiente, esperé una oportunidad y fui directo al grano. Andrés, no encontré nada sobre esa empresa que mencionaste. ¿Estás seguro del nombre? Paró lo que estaba haciendo y me miró con esa expresión que ya conocía. Vacía, pero con algo moviéndose detrás de los ojos. Cerraron después del accidente. ¿Qué accidente? Derrame químico. Tuvieron que evacuar todo. La empresa fue reubicada.
¿Reubicada a dónde? Se quedó en silencio por un rato largo. No sé, yo salí antes. La historia no cuadraba. Si había pasado un accidente químico lo suficientemente grande para cerrar una empresa y evacuar el área. Habría salido en el periódico. Habría registro en algún lado. Pasé toda la tarde buscando. Accidentes químicos en Toluca, derrames en zonas industriales, empresas cerradas por contaminación. Nada en los últimos años. Fue esa noche que decidí confrontarlo de una vez. Llegó el final del turno. Esperé a que se fuera la raza y llamé a Andrés para platicar. Siéntate ahí, Andrés. Necesitamos hablar. Se acomodó en la silla de plástico con esa postura rígida de siempre. Estaba callado, esperando. Carnal, busqué todo sobre esa empresa que dijiste. Busqué sobre accidente químico en Toluca. No hay nada. No hay registro de nada. Andrés miró sus propias manos. Sus dedos estaban sucios de grasa, pero la suciedad parecía no salir aunque se lavara. Era como si estuviera impregnada en la piel. No vas a encontrar, dijo bajito. ¿Por qué no? Porque no pasó aquí. Sentí un escalofrío subirme por la espalda. ¿Cómo que no pasó aquí? Levantó los ojos y me miró fijamente. Por primera vez desde que llegó, vi alguna emoción ahí. Era miedo. Ricardo, necesito regresar. ¿Regresar a dónde? A mi turno. Mi supervisor debe estar buscándome. Andrés, ¿qué supervisor? Tú trabajas aquí ahora. Movió la cabeza, agitado. No. Yo solo vine a buscar algo. Una caja que salió mal en la transferencia. Pero no la encontré. Y ya pasó mucho tiempo. Mi corazón empezó a acelerarse. La conversación se había salido completamente de control. ¿Qué caja? ¿Qué transferencia? Andrés se levantó de la silla. Estaba sudando, aunque el aire acondicionado estaba prendido. Y no entiendes. No debería estar aquí tanto tiempo. La diferencia de horario, se van a dar cuenta. ¿Diferencia de horario? Andrés, estamos en la misma zona horaria que Toluca. Me miró como si hubiera dicho algo absurdo. ¿Toluca dónde? Yo no trabajo en Toluca. Tú mismo me dijiste. Yo trabajo en distribuidora Morales e Hijos. Queda en la zona industrial, pero no es aquí. La forma como dijo aquí me dio escalofríos. Era como si estuviera hablando de otro planeta. Andrés, ¿dónde crees que estás? Miró alrededor de la oficina, como si viera el lugar por primera vez. Sus ojos corrieron por las paredes, por el techo, por la ventana que daba al patio. No sé, susurró, pero no es donde debería estar. Esa noche no pude dormir. Es difícil procesar una conversación así. Andrés había hablado como si estuviera perdido, como si hubiera salido para una tarea simple y hubiera terminado en un lugar completamente diferente. Al día siguiente, llegué temprano y fui directo al archivo de recursos humanos. Quería ver su expediente de admisión, los documentos, cualquier cosa que me diera una pista. Lo que encontré solo empeoró la situación. El expediente estaba ahí, sí, pero cuando lo miré con cuidado, vi que había algo mal con el papel. El tipo de formulario era antiguo, un modelo que la empresa no usaba desde hace por lo menos 5 años. ¿Y la fecha de admisión? Estaba en blanco, simplemente en blanco. Los documentos anexos eran fotocopias de mala calidad. Su IFE tenía un número de registro que no seguía el patrón normal. ¿Y la dirección? Una calle que cuando busqué en Google Maps no existía. Pasé todo el día observando trabajar a Andrés. Conocía el jale, eso era cierto. Manejaba los equipos con facilidad, sabía organizar cargas, entendía de logística. Pero había pequeños detalles que no cuadraban. El montacargas que operaba, por ejemplo. Nuestros equipos tenían una marca específica, con controles estandarizados, pero veía a Andrés a veces dudar, buscar botones en lugares donde no existían, como si estuviera acostumbrado a máquinas diferentes. Y el uniforme, todos en la empresa recibían uniforme nuevo, del mismo proveedor, con el mismo corte. El suyo tenía una tela ligeramente diferente, una costura que no coincidía con los otros. Andrés, lo llamé durante un descanso.
¿Dónde compraste ese uniforme? Miró su propia camisa, como si no entendiera la pregunta. Lo recibí de la empresa. ¿Qué empresa? Silencio. En los días siguientes, Andrés se puso cada vez más inquieto. Llegaba temprano, se iba tarde, como si estuviera buscando algo en el almacén. Lo caché varias veces revisando cajas que no eran de su área, verificando etiquetas, abriendo contenedores. ¿Qué estás buscando?, le pregunté directamente. Un envío que salió mal. Protocolo MH447. Debió haber llegado hace 2 semanas. Busqué en el sistema. No había ningún protocolo con esa numeración. Nuestros códigos seguían un patrón completamente diferente. Fue el viernes que todo se descontroló. Yo estaba en la oficina organizando las hojas de cálculo de la semana cuando escuché gritos en el almacén. Salí corriendo y encontré a Andrés discutiendo con 2 empleados de mantenimiento. ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde pusieron la puerta?, les gritaba, señalando una pared lisa. ¿Qué puerta, hermano? No hay ninguna puerta ahí, respondió uno de ellos. Había una puerta aquí, una puerta gris con un aviso amarillo. Pasé por ella el lunes. Los chavos me miraron con cara de ¿y ahora qué? Andrés estaba visiblemente alterado, sudando, con los ojos corriendo de un lado a otro. Andrés, ven acá, vamos a platicar. Lo llevé a la sala, cerré la puerta. Se sentó en la silla, pero no podía estarse quieto. Las piernas le temblaban, las manos se movían en los bolsillos. Ricardo, necesito salir. Necesito encontrar el camino de regreso. ¿Camino de regreso a dónde? ¡A mi turno! Van a notar mi falta. Va a haber problemas en la auditoría. Andrés, ¿qué auditoría? Tú trabajas aquí. Tu supervisor soy yo. Me miró con una expresión de quien ya no reconocía nada alrededor. Tú no eres mi supervisor. Mi supervisor es el licenciado Juan Miguel. Él trabaja en el turno de madrugada, de lunes a viernes. Tengo que checar entrada antes de las 11:30 de la noche, si no es amonestación. Sentí hielo en la espalda. La forma como habló con detalles específicos, horarios exactos, como si estuviera describiendo una rutina real. Andrés, ¿qué día de la semana crees que es hoy? Verificó el reloj digital en su muñeca. Jueves, 17 de marzo. Yo estaba viendo el calendario en la pared. Era viernes, 25 de marzo. Andrés, hoy es viernes. No puede ser. Solo vine a buscar la caja el jueves. Fue ayer. Se me revolvió el estómago. ¿Cuánto tiempo crees que llevas aquí? Se quedó en silencio, calculando. 2 días. 3 máximo. Andrés llevaba trabajando con nosotros 2 semanas. En ese momento, todo hizo clic en mi cabeza. El uniforme diferente, el expediente antiguo, los protocolos que no existían, la forma como operaba máquinas que no eran iguales a las nuestras. No estaba mintiendo sobre trabajar en una distribuidora. Realmente trabajaba, solo que no aquí. Andrés, dije despacio, tratando de mantener la calma, descríbeme el lugar donde trabajas. Cerró los ojos, como si estuviera visualizando. Es un almacén grande, parecido a este, pero las paredes son grises, no blancas. Tiene 3 muelles de carga, no 4, y tiene una puerta en el fondo, una puerta gris con un aviso amarillo, que da al depósito de materiales peligrosos. Abrió los ojos y me miró fijamente. Hay algo diferente también. Allá llueve casi todos los días, una lluvia fina, constante, y el olor, siempre hay olor a metal en el aire. Ninguna descripción coincidía con nuestro almacén, para nada. ¿Y la gente? ¿Cómo es la gente que trabaja contigo? Son iguales a ustedes, Marcos, Juan. Hay una Lucía en la oficina, pero ¿qué? Todos tienen una pequeña cicatriz en la mano derecha, una marca en forma de X. Es del proceso de admisión. Automáticamente miré mi mano derecha. Lisa, miré la suya. En el mismo lugar donde dijo, había una pequeña cicatriz en forma de X, medio desvanecida. Andrés siguió mi mirada y vio su propia marca. Parpadeó varias veces, como si estuviera volviendo en sí. Tú no la tienes, dijo bajito. No, nadie aquí la tiene. No. Se levantó de la silla despacio,
como si cada movimiento le doliera. Necesito irme, necesito encontrar la puerta. Nada de lo que dijera hacía diferencia. Andrés se había convencido de que estaba en el lugar equivocado y que necesitaba encontrar un camino de regreso a donde vino. Pasó el resto de la tarde recorriendo el almacén, golpeando las paredes, buscando puertas que no existían. El lunes no apareció, ni el martes. Marqué al número que había dejado en el expediente, pero era ese mensaje automático de número inexistente. Fui a la dirección que estaba en sus documentos. La calle no existía. La colonia no existía. Era como si Andrés se hubiera materializado de la nada y después hubiera desaparecido de la misma forma. Pero la historia no termina ahí. 3 meses después, estaba revisando unas facturas viejas cuando encontré algo que me dio escalofríos. Era una guía de remisión de marzo, de una carga que había venido de Toluca. El protocolo era MH447. Exactamente el código que Andrés había mencionado. El envío que decía estar buscando. Busqué más a fondo y descubrí que la carga había llegado, sí, pero fue devuelta el mismo día. Motivo de la devolución: destinatario no localizado. La empresa remitente: distribuidora Morales e Hijos. Cuando traté de rastrear la devolución, el tráiler simplemente desapareció de los registros después de salir de nuestro patio, como si se hubiera evaporado en medio de la carretera. Todavía tengo la guía guardada en mi escritorio. Es la única prueba física de que Andrés y su historia eran reales. A veces me quedo pensando si logró encontrar el camino de regreso, si logró entregar el envío en el lugar correcto, o si todavía anda perdido por ahí, buscando una puerta gris con aviso amarillo que solo existe en un lugar que tal vez no sea exactamente aquí. Lo que más me inquieta es que, desde entonces, pongo atención a cada empleado nuevo que llega. Me fijo si conocen los equipos correctos, si el uniforme coincide, si saben dónde están realmente. Porque ahora sé que a veces las personas pueden trabajar en el mismo lugar que tú, hacer el mismo jale, convivir todos los días, pero estar en realidades completamente diferentes. Y lo único que separa un mundo del otro puede ser una puerta que no siempre está donde debería estar. Bueno, raza, ese fue el relato de hoy. Espero de corazón que les haya gustado. Subo videos nuevos por toda semana y me dará mucho gusto verlos en los próximos. Ahora en la pantalla les dejo otros 2 buenos videos que seguramente les van a gustar. Un abrazo de Liagon y nos vemos por allá.